¿Tienes dificultades económicas por la manera excesiva de beber que tiene tu pareja o familiar? ¿Sientes que la bebida de tu pareja o familiar ocupa un lugar más importante que tú? ¿Consideras que todos los problemas de la familia se resolverían si tu pareja o familiar dejara de beber o consumir sustancias? Si has respondido sí a algunas de estas preguntas, lo más probable es que se te haya activado la codependencia por convivir con una persona adicta a las sustancias o a la bebida. Hola, espíritu de luz, te saluda Lili Pais, consejera profesional en codependencia y mentor espiritual. Hoy en este 10º episodio veremos cómo se activa o se desarrolla la codependencia por convivir con una persona que tiene problemas con la bebida o con las sustancias. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas esta información de mucho valor, puro diamante. Suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificación para que te avise que estoy subiendo estos episodios todos los miércoles. Déjame tu like y abajo tus comentarios y comparte este video para que esta información le llegue a muchas personas que lo deseen. Ahora empecemos. ¿Qué es adicción? Definamos qué es la adicción. La adicción como tal es una enfermedad causada por el desorden biopsicosocial que involucra el estado de salud mental, emocional, espiritual y las relaciones sociales de la persona. Las personas que sufren de algún tipo de adicción generalmente son personas que no han tenido una buena calidad de vida desde su niñez o adolescencia. Y como resultado no han podido practicar comportamientos positivos que estimulen el desarrollo para un buen estado de salud psicológico y de esta manera puedan manejar bien sus emociones o sus sentimientos frente a situaciones de estrés o lidiar con la vida en sus términos, afectando de manera negativa sus relaciones. Adicto es creer que algo externo a mí puede arreglar algo que anda mal en mi interior. Definición a la adicción a la bebida y el consumo a las sustancias. Para entender cuál es el funcionamiento, cómo funciona la persona que tiene problemas con la bebida o con alguna sustancia, vamos a definir qué significa alcoholismo, qué es alcoholismo. Voy a leer y lo voy a explicar, ¿no? Voy a leer algo corto y lo voy a explicar. Y entonces dice así: el alcoholismo es una enfermedad psicológica y mental en la cual el consumo de alcohol o de la sustancia va dañando lentamente la salud física y el funcionamiento social de la persona. El alcoholismo es una alteración permanente del sistema neurotransmisor que activa la compulsión por el uso a la sustancia. ¿Qué es lo que causa realmente el alcoholismo? Viene por predisposición genética o por provenir de familias disfuncionales donde hubo abandono físico, emocional, rechazo, maltrato físico o sexual, negligencia, abuso emocional, padres sobreprotectores o autoritarios. Es decir, en resumen, por provenir de una familia disfuncional. Quiero dejar dicho de que las personas que se vuelven adictas a las sustancias o al alcohol no son personas que quieran ser adictos. Son personas que vienen con daños psicológicos o emocionales causados por su entorno familiar. Cuando una persona nace, no nace con problemas, a menos que sea algo congénito, que sea algo genético. En la psiquiatría, pues, que no es mi rubro, por eso no quiero hablar mucho de estos temas, sí hay problemas de predisposición, ¿no? A desarrollar ciertas conductas de personalidad por cuestiones de genética. En el tema del abuso del alcoholismo, y de abuso de sustancias o adictos a las sustancias, mejor dicho, las personas vienen de hogares disfuncionales, lo que acabo de mencionar, donde hubo abandono emocional, donde hubo maltrato físico, donde hubo cualquier tipo de
disfunción familiar que afectó en su psiquis, en su vida emocional a la persona. Cuando una persona se vuelve adicta a algo es porque le está huyendo a su propio dolor, le está huyendo a una realidad que no quiere lidiar, está huyendo a una situación presente tal vez que tiene, que no quiere lidiar con esa situación y tiene mucho miedo. La gente que tiene problemas de adicciones son personas que sufren de mucho miedo. Son personas que están muy traumatizadas porque han vivido situaciones de mucho abuso, de traumas, que no pueden superarlo y por eso que utilizan el alcohol en principio para evadir, sentirse libres, desprenderse de la mente, porque la mente, los pensamientos es lo que le causa a la persona el sufrimiento, todo lo que piensa, todos los traumas, porque todo empieza desde el cerebro, desde aquí, desde el pensamiento. Entonces, esto se convierte, obviamente, cuando una persona empieza a consumir, si tiene predisposición, pues lo más seguro es que se active la adicción a las sustancias o la bebida. Entonces, básicamente, yo quería aclarar esto porque es muy fácil juzgarlos, es muy fácil juzgar a las personas que tienen algún tipo de adicción porque la mayoría de las personas no saben o no tienen esta información. Vuelvo y repito, las personas no se hacen adictas porque quieren, las personas tienen traumas y también tienen serios problemas y de ahí es que se hacen adictas por el abuso. Y ya vamos a hablar de este tema, ¿no? Porque para poder identificar al adicto necesitamos entender y a continuación vamos a hablar de este tema. ¿Cómo identificar a un adicto a la bebida o a las sustancias? Hay varias clases de consumidores de alcohol o de drogas y hay que saber diferenciar y reconocer sus patrones de conducta y de consumo, ya que muchas familias no determinan a tiempo porque no saben que hay tres tipos de consumidores: el consumidor ocasional o esporádico, el consumidor excesivo o el que abusa, o el adicto o consumidor que lo necesita. Se debe de tomar en cuenta que no es tan fácil identificar a un adicto, sobre todo porque hay una línea delgada entre el que abusa del alcohol o la sustancia y el alcohólico o adicto a la droga como tal. A continuación veremos las diferencias. El bebedor ocasional o esporádico es quien consume alcohol o alguna sustancia de alguna forma ocasional socialmente aceptada. Bebe o consume ocasionalmente. Puede controlar la bebida o el consumo, es decir, regula la cantidad que consume. Si asiste a un evento y no hay bebidas alcohólicas, puede disfrutar. Su manera de consumir no le causa ningún problema. No siente deseos imperiosos de ingerirla. No sufre de ese desequilibrio químico que activa la compulsión física en su organismo. Ahora veremos al consumidor excesivo o el que abusa del alcohol o de las sustancias, que viene siendo la fase temprana a la adicción. En esta fase la persona aún no ha alcanzado una dependencia física, pero sí tiene problemas serios para manejar su consumo. El abusador a sustancias o alcohol a veces ingiere mucha cantidad, sin embargo, casi nunca pierde el control cuando lo hace. Tampoco se produce la reacción automática en su cerebro que lo obligue a tomar más allá de lo que tiene previsto. Cuando se embriaga o intoxica, no lo hace por sorpresa como el adicto, sino que cuando lo hace es por haberlo planificado así. No manifiesta el síntoma de la negación. No niega que su manera de utilizar la droga o el alcohol es inadecuada y que la cantidad que consume es exagerada. Puede predecir de qué manera va a consumir o beber. Puede predecir cuánto tiempo permanecer durante largos periodos sin consumir y sin manifestar deseos imperativos de hacerlo, ni síndrome de abstinencia o retiro. Puede cumplir con sus promesas. Se responsabiliza de todos sus actos. Si la familia le pide e insiste que deje de consumir de esa manera, puede esperar resultados inmediatos. A continuación veremos cómo va progresando el consumo a la sustancia acercándose a la adicción. Usa la droga o el alcohol todas las veces que puede porque busca el efecto. Puede en algunos casos tener problemas en su trabajo con su familia o compañeros.
cambia constantemente su estado de ánimo. Experimenta un aumento en sus gastos económicos. Aumenta la frecuencia de beber. Consume más de lo previsto, embriagándose cuando no lo espera. Y las pérdidas de control son más seguidas, rompiendo reglas como, por ejemplo, manejar embriagado. El estilo de vida comienza a cambiar porque todo lo reorganiza en base a poder seguir bebiendo. Las lagunas mentales son más frecuentes, fallos de la memoria. Empieza a enojarse o irritarse fácilmente. Consume alcohol para afrontar los sentimientos como la ira, la culpabilidad, el miedo o la ansiedad. Entramos en la fase 3, que es el alcoholismo o adicción a las sustancias. Veremos los síntomas de la dependencia crónica de una persona que ya pasó la línea del abuso de sustancias hacia la adicción como tal. Empieza a ocultar la botella o niega que bebe más de la cuenta. Empieza a justificarse o a racionalizar su comportamiento con el fin de evitar tomar responsabilidad. Empieza a violar sus propios valores. Empieza a deteriorarse sus relaciones. Renuncia a actividades importantes. Su autoestima disminuye. Necesita beber diariamente para sentirse normal. Las lagunas mentales son más largas y frecuentes. El deseo de beber llega a ser más importante que todo. Experimenta la pérdida de control completa, por ejemplo, complicaciones legales como varios DUI, robo, etc. Experimentan pensamientos paranoicos, se siente tremendamente solo y aislado, siente una pérdida del deseo de vivir, puede tener pensamientos o intentos suicidas. En la dependencia crónica, cuando se consume drogas o alcohol, hay alteración en los neurotransmisores, sustancia química que sirve para transportar impulsos nerviosos que usan las neuronas en el cerebro para comunicarse entre ellas. Y esto se reflejará en el comportamiento, en la manera como nos sentimos, razonamos y reaccionamos. El adicto por el consumo ha creado un desbalance en sus neurotransmisores. La droga o el alcohol hace que deje de producirse estos químicos y los reemplace. Por esta razón es fácil ver por qué el adicto llega a necesitar la droga como si fuera una sustancia química natural que ya no produce, pero que la necesita para su organismo, convirtiéndose en su medicina. Y si no ingiere la sustancia, se siente fuera de balance y el cuerpo le avisa que algo anda mal. Siente ansias por la droga, parecido a lo que sucede con el agua, cuando se siente mucha sed, y cuando usa la sustancia lo hace compulsivamente sin poder controlar la cantidad. Ahora veremos cuáles son las consecuencias de la adicción. Generalmente, la persona que ingiere alcohol lo hace para desinhibirse y volverse más social. Pero como el alcohol es un depresor del sistema nervioso, una vez pasan los primeros efectos, genera cambios emocionales como la tristeza, la ansiedad o la agresividad. Destrucción neuronal. El consumo continuo de alcohol provoca una baja muy marcada en la cantidad de neuronas que hay en el cerebro, debido a que muchas mueren por la exposición a los efectos de la sustancia en el sistema nervioso. El consumo continuado de esta droga disminuye la cantidad de serotonina, neurotransmisor implicado en el estado de ánimo de una persona, lo que lleva a que un alcohólico llegue a presentar cuadros depresivos. Impulsividad. Como el alcohol afecta a la región del córtex prefrontal, donde se controla la impulsividad de la persona, entre otras cosas, la persona se vuelve más impulsiva y arriesgándose en la toma de decisiones. Pérdida de conocimiento. Al consumir grandes cantidades de alcohol, en poco tiempo la sustancia llega a la sangre y ésta se metaboliza y puede inducir a un desmayo o pérdida de la conciencia. Aumenta las consecuencias de los factores externos, como el rechazo social o la sensación de tristeza o el sentimiento de inutilidad de uno mismo,
alimentando aún más la situación y el sentimiento de baja autoestima. Entonces, ¿cómo se activa la codependencia por convivir con una persona que tiene problemas con la bebida o con algún tipo de sustancias o algún tipo de adicción? ¿Cómo se activa la codependencia? Bueno, primero que todo, ¿no? La codependencia se activa por las siguientes razones. Una persona que convive con una persona que tiene problemas de algún tipo de adicción a sustancias o a la bebida se vuelven obsesivos y compulsivos por tratar de controlar. Eso es lo primero que pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando el esposo o la esposa tiene problemas de alcohol o su manera de beber, lo primero que hace la persona o su pareja es tratar de controlarlo. Y se vuelve uno obsesivo con eso, porque como no logra hacerlo, entonces a uno se le activa la obsesión por querer controlar a la persona. La obsesión es un síntoma de la codependencia. Otro síntoma es sufren de problemas económicos por causa de su pareja o familiar adicta. Por supuesto, como las personas que consumen, su pareja o el familiar, que está consumiendo, no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y la persona que es codependiente a veces contribuye en el aspecto como la persona no contribuye, la persona que tiene problemas de adicción no contribuye en la vida económica, ¿no? En la parte económica, el codependiente se hace responsable de la parte económica, tanto de su pareja o de su familiar, ¿no? Pensando que es una manera de ayudar. No lo hacen con mala intención, pero indirectamente están apoyando esa conducta destructiva del adicto, apoyándole eso. Y por supuesto sufren de problemas económicos porque siempre están con cuentas, con deudas, porque no tienen ayuda, porque inclusive cuando ya llega a extremos, cuando de repente el familiar o la pareja inclusive desaparece el dinero porque lo necesita para poder pagar su consumo y como no produce dinero o no es una persona responsable, lo hace muy esporádicamente, entonces la codependiente termina o el codependiente termina teniendo problemas económicos y asumiendo lo que no le corresponde, ¿no? Otra característica de por qué se activa la codependencia o cómo se activa la codependencia es porque la persona que es codependiente empieza a mentir deliberadamente para ocultar la manera de beber de su familia. O sea, eso tiene mucho que ver con la vergüenza. A veces deliberadamente la persona codependiente empieza a justificar o a engañar a todas las personas que le rodea y a mentir y a decir, no, aquí no hay problemas, es que no, aquí no hay ningún problema con la bebida, aquí no hay ningún problema de consumo. Empieza a esconder esa vida que lleva con ese familiar o con esa pareja, ¿no? Otro síntoma del codependiente cuando se activa la codependencia es que recurre a amenazas incumplidas, como por ejemplo decir, si continúas consumiendo te voy a abandonar. Eso es muy típico, de esas amenazas típicas tanto del familiar como de la pareja. Siempre están amenazando, siempre están amenazando y diciendo, mira, te voy a dejar o te voy a quitar el dinero o te voy a quitar esto, te voy a quitar aquello, y nunca terminan haciendo nada porque les da miedo hacerlo por la reacción que tenga la persona, su familiar o la persona que tiene el problema de la adicción, ¿no? Puede ser por su reacción, puede ser agresiva, puede ser una reacción de que se vaya, tienen mucho miedo al abandono, a que se vaya la persona y que termine en la calle como homeless. Por esa razón que a veces el codependiente apoya esta conducta por su propio miedo de que a la persona le pase algo, ¿no? Sobre todo se entiende perfectamente cuando pasa con los hijos. Si una persona o unos padres tienen algún hijo con problemas de algún tipo de adicción, se entiende mucho ese miedo, ese pánico que les entra a ellos en el momento de que piensan de que su hijo, la reacción sea que los tenga que abandonar, dejar la casa e irse quién sabe a dónde a continuar consumiendo. Y eso no le permite a la persona que se le activa la codependencia, al codependiente, ese miedo que le entra, un miedo razonable hasta cierto punto, obviamente, pero ese miedo cuando se prolonga ya se convierte en algo destructivo para la persona que lo siente. Y ya uno vive con ese miedo y hipervigilante, y el codependiente se vuelve hipervigilante. Esa es la codependencia, ese es un síntoma de la codependencia, ¿no? Y lo hace justamente por el miedo que tiene, ¿no? Por eso que amenaza, pero nunca termina cumpliendo lo que amenaza. Después hay otro síntoma que dice, disimuladamente
siempre está procurando oler el aliento de su familiar o espía en sus cosas para saber si está consumiendo. Eso es muy típico de las parejas o de los padres, que como los adictos que tienen este problema, siempre están mintiendo, dicen ya dejé, o voy a dejar, o ya lo dejé, o tengo 5 días que no consumo, y han caído tanto en estas mentiras, ¿verdad? Porque no pueden por ellos mismos soltar la adicción, tienen que buscar ayuda profesional, ¿verdad? Y ayuda espiritual para poder soltar la adicción, porque esto no es tan fácil. Para eso existen los centros de rehabilitación, para las personas que ya están muy crónicas, para justamente limpiarse primero de la parte, hacen una limpieza física, ¿no? de la sustancia, y luego empiezan con el tratamiento terapéutico, psicológico y emocional. Para eso existen estos centros de rehabilitación. Y por supuesto, como siempre están engañando, diciendo que lo voy a dejar y siempre recaen, entonces el codependiente o el familiar codependiente siempre está pendiente de oler el aliento, si volvió o no volvió a tomar, o buscar en su ¿cómo que se llama? En su ropa, en su closet, si consigue alguna sustancia, con ese miedo de pensar de que puede estar consumiendo y está mintiendo, ¿no? Porque ellos son muy mentirosos, ¿no? Después sienten temor a discutir con el adicto por temor a que al hacerlo lo empuje más a la bebida o a su adicción. Bueno, eso es lo que pasa, que les cuesta mucho, al codependiente le cuesta mucho trabajo poner límites al adicto porque tiene pánico, ¿no? A que el adicto reaccione feo y se vaya o reaccione mal, ¿no? Entonces, como lo mencioné anteriormente, este es uno de los síntomas muy fuertes en la codependencia. Les da miedo poner límites por el miedo a que a la persona se les vaya, ¿no? Y pierdan el control de toda esta situación. El control, porque el codependiente piensa que puede tener el control y es algo ilusorio porque, por supuesto, una persona que tiene problemas de algún tipo de adicción tiene que por ella misma reaccionar y buscar esa ayuda. Si no le nace del corazón, por más que el codependiente, la persona que tenga alrededor, su familiar, quiera ayudarlo, si la persona no quiere dejarse ayudar, uno no puede ayudarlo. Uno no puede. Entonces, esto es una parte muy importante, que se entienda que en la codependencia, el codependiente le cuesta mucho trabajo aceptar esa realidad. Piensan de que, por eso es que se obsesionan, entonces están detrás del adicto, están tratando de controlar su manera de beber, su manera de consumir, y se vuelve esa persona se enferma, el codependiente se enferma emocionalmente por estar pendiente, porque vive la vida del adicto, y la persona codependiente se anula como persona porque vive la vida del adicto, siempre está con miedo, siempre está preocupada o preocupado, y siempre en el vilo, en esa ansiedad, en esa angustia que le causa la persona que consume, o su familiar o su pareja que tiene el problema de la adicción, ¿no? Otro síntoma es que ha sentido vergüenza en alguna ocasión por su conducta y su manera de beber, de consumir. Por supuesto que siente vergüenza porque cuando lo acompañan, ¿no? a algún sitio, a algún lugar, pues generalmente las personas que abusan o que tienen el problema de la adicción siempre su reacción, su comportamiento es bastante vergonzoso. Entonces al codependiente se avergüenza mucho, ¿no? de tener una familia o un hijo o una pareja con este tipo de problemas, ¿no? Otra síntoma es rechaza la invitación de reuniones sociales por la ansiedad o el temor al problema que provoca su pareja o familiar por su manera de beber o de consumir. Eso ya ya lo dije, y eso es típico, ¿no? Por eso que se aísla, el codependiente se aísla mucho porque no quiere asistir a reuniones familiares ni a reuniones sociales, porque le da miedo la manera de beber, la reacción que va a tener la persona que empieza a tomar y no puede parar y hacen shows. Hay personas la reacción de la persona que tiene el problema de adicción a la bebida o algún consumo, no podemos generalizar. Hay personas que son más agresivas, que sufren de ira, ¿verdad? Cuando consumen la bebida, reaccionan de una manera, ¿cómo que se llama? Agresiva. Pero hay otro tipo de personas que no reaccionan de esa manera, sino más bien todo lo contrario. Son personas que calmadas, como que la bebida, el alcohol les calma, se quedan dormidos. No. Por eso que a veces la gente piensa, no tiene problemas de alcohol, porque no reacciona feo. No, es que ese es un problema que hay que aclarar. Las reacciones de las personas no son las mismas.
No se puede comparar, por eso que uno no se puede comparar, o sea, las personas no pueden comparar, el alcohólico con el otro, porque cada persona reacciona diferente a la sustancia, ¿ok? Entonces, otro síntoma es, adopta en ocasiones la actitud de víctima o de persona lastimada para obligarlo a decir lo siento o te amo. Eso es algo muy típico el codependiente, o sea, manipulan mucho al adicto para lograr que la atención de él, ¿ok? La atención de él. ¿Por qué? Porque el adicto, su vida primero está la adicción, su adicción, que es la bebida o la sustancia, ¿verdad? Y deja de lado la familia, deja de lado a su pareja, deja de lado cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo necesita, es una enfermedad, necesita consumir porque si no siente que se muere. Por eso, insisto, existen estos centros de rehabilitación porque les dan, inclusive esa limpieza, necesitan hacerle un tratamiento especial para hacerle una limpieza física, porque causa el síndrome, cuando a una persona le quitas una droga, empiezan a sentir esos efectos, les entra tembladera, se les baja la presión, hay muchas cosas que les sucede cuando les quitan la droga. Entonces, por eso que son personas que necesitan la ayuda profesional para poder salir de la adicción, y por supuesto acompañada de la ayuda espiritual, porque como hay muchos problemas de traumas emocionales, ¿verdad? Mucho resentimiento, hay mucho dolor, se necesita, por supuesto, la parte espiritual, la parte terapéutica y la parte espiritual para poder salir del problema, ¿no? Por eso que surgieron estos grupos de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o de Al-Anon, que es para personas que tienen familiares con problemas de algún tipo de adicción a la bebida o a la sustancia. Estos grupos son anónimos y los hay por ahí cantidad, existen en todas partes del mundo, online y también físicos. Y yo recomiendo mucho estos grupos a las personas que tienen familiares con algún tipo de adicción, alcohol sobre todo, es Al-Anon, Codependientes Anónimos, ¿no? Yo tengo un grupo online, que es online por Skype, donde es un grupo anónimo de codependencia. Y por supuesto, recomiendo muchísimo la ayuda terapéutica, ¿no? Busquen también el apoyo espiritual, ¿ok? Otro síntoma es, creen que los problemas familiares o de pareja se resolverán si ellos dejan de beber. Algo es una falacia. Eso, el problema, o sea, cuando el codependiente está tan enganchado en la conducta del adicto que prácticamente al codependiente se le activa la obsesión, el miedo, el control, la victimización, porque se acostumbran a victimizarse para llamar la atención, porque quieren competir con el alcohol o con la droga y no pueden competir, no hay competencia. Primero está su adicción antes de la familia. Entonces el codependiente no lo entiende, no puede entender eso. Entonces, ¿qué le produce a la persona que está relacionada con una persona que tiene adicción? Bueno, se vuelve obsesiva, compulsiva, se vuelve víctima, usa mucho la manipulación, se vuelven muy manipuladores tratando de que el adicto reaccione, empieza a crear esos mecanismos que son dañinos al final, porque uno termina siendo, pues, creando ese victimismo en lugar de uno hacerse responsable, ¿no? Buscar esa ayuda, porque el codependiente tiene que buscar ayuda profesional, porque no puede dejar a la relación que tiene tan enfermiza con su adicto. Tiene que buscar ayuda profesional para ver cómo hace para manejar la situación, ¿verdad? Y para poder aprender a poner límites, para que se le vaya ese miedo que tiene a soltar, ¿verdad? Porque para uno poder soltar a alguien, uno tiene que confiar en Dios. Yo confío mucho en Dios. Y soltar y decir, Dios mío, yo humanamente hice lo que tenía que hacer, traté de ayudar a esta persona, pero tengo mis limitaciones humanas y no puedo. Si la persona no se quiere dejar ayudar, yo no puedo hacer más nada y te lo dejo en tus manos. Y seguir haciendo de otra manera, ayudando de otra manera, pero no apoyando conductas destructivas como permitir faltas de respeto, permitir que la persona continúe viviendo tal vez en la casa de uno, y uno soportando ese tipo de actitudes tan negativas porque uno tiene miedo que a la persona le pase algo. La única manera
Yo sugiero, no, por supuesto, que todo esto sea con guía profesional para que uno pueda tomar buenas decisiones y hacer las cosas correctamente, ¿no? Siempre con ayuda profesional, nunca uno haciendo las cosas por la cuenta, porque uno necesita guía. Los codependientes necesitan guía para poder resolver su problema con su familiar adicto, con su pareja que tiene el problema de adicción. Otro síntoma importante en la codependencia es que a veces trata injustamente a las personas que les rodea, llevado por el mal genio o la frustración causada por la excesiva manera de beber de su familia. En la codependencia hay mucha neurosis. ¿Por qué? Porque como el codependiente tolera tantas cosas en la adicción, con su familiar adicto o con su pareja. Tolera tantas cosas tolera, que se vuelve neurótico porque está muy resentido, porque piensa, ¿verdad?, de que la persona no lo quiere lo suficiente o no le tiene la atención lo suficiente. Entonces se resiente porque piensa de que la persona no le quiere, no lo ama lo suficiente para dejar lo que quiere dejar. Muy difícil, ya cuando la persona tiene la adicción muy fuerte, es difícil que suelte la adicción. Muy difícil, a menos que busque esa ayuda. Entonces la persona codependiente no puede competir con la adicción y con el amor, porque va mucho más allá del tema del amor, porque la persona que está consumiendo no tiene conciencia, y si no hay conciencia no puede haber amor ahí. Entonces el codependiente se engaña pensando de que con su amor y su cariño puede hacer cambiar a la persona. No se trata de ti, no se trata de que tú hagas y tú mueves el cielo para lograr ese cambio en la persona que tienes a tu lado. No se trata de ti, se trata de que la persona está enferma, emocional, psicológica, físicamente hablando. Por eso es que es muy importante informarse de todos estos temas, porque hay mucha gente que está sufriendo pensando de que puede cambiar la manera de beber de alguien, y no hay manera de cambiar la manera de beber de nadie, a menos que la persona por sí misma quiera cambiar, ¿no? O menos que sea menor de edad y que tengas la posibilidad de mandarlo a un centro de rehabilitación. Pero ya tu pareja, ¿cómo haces? No te queda de otra que soltar, dejar ir, empezar a trabajar tú por ti, empezar a trabajar tus issues, tus problemas. ¿Por qué tú permites tanto? ¿Por qué tú sigues con una persona que no quiere ayudarse? ¿Por qué tú continúas en esa relación con el cuento de que el amor todo lo puede, todo lo sacrifica en nombre del amor? Y tú te estás anulando como persona, te estás anulando, estás saliendo, o sea, tu vida se te va en base a lo que hace la otra persona. Tú te anulaste como ser humano. Por eso que en la codependencia también las personas sufren de depresión, porque la identidad la pierden totalmente, porque su identidad es su adicto. O sea, yo vivo por el adicto, yo vivo por la vida de la otra persona que está consumiendo. Y entonces uno se anula. Y cuando uno se anula, uno le crea un vacío tan grande, porque uno pone las manos, tu vida emocional, tú estás poniendo tu vida emocional en manos de un ser humano que tiene problemas de adicción. ¿Cómo tú vas a poner en manos a una persona que sufre de adicción? Tu vida en manos, tu vida emocional en manos de una persona que sufre de una adicción. Entonces uno se va enfermando emocionalmente y por supuesto se le va activando mucho el miedo, cada vez peor, el vacío, la soledad, ¿no? El miedo al abandono, miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque las personas que tienen este problema de adicción no tienen la capacidad de dar el amor que uno está esperando, porque no tienen la capacidad de dar porque están enfermas. Y hasta que no se entienda y no se acepte, que hay que hacer esa aceptación. Ese es el primer paso de estos grupos famosos de 12 pasos. El primer paso, aceptación, que no tengo el control de cambiar a nadie ni cambiarle la vida a nadie. No lo tengo y no lo tengo. Así que repítetelo, no lo tengo. Y buscar esa ayuda espiritual que es tan importante, ¿no? En la codependencia se experimenta la realidad a través de una baja autoestima. Es un proceso que empieza con el amor, ¿verdad?, y la esperanza de cambiar al otro ser humano, y que termina en desesperación y odio a través del fracaso inevitable. Por eso que hay mucho resentimiento en la persona codependiente, porque como no ve ningún resultado de parte de la persona que tiene el problema, entonces uno se va resintiendo porque uno cree que la persona tiene voluntad para cambiar. Entonces, la manera de poder ayudar es
la única manera es tratar de convencerlo que entre a un centro de rehabilitación o que busque ayuda espiritual o que haga algo por su vida. Pero de ahí en adelante, difícil que uno pueda meterse en la vida de una persona que tiene este problema, a menos que la persona acepte que tiene su problema de adicción. En conclusión, mientras más depende el adicto de su droga, más dependerá la familia de él, emocionalmente hablando. Mientras más depende el adicto de su droga, más dependerá la familia de él. ¿Ok? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, los miembros familiares pierden su individualidad y su vida privada por encontrarse absortos en el problema de la adicción de la persona. Luchan contra una enfermedad progresiva y crónica, consecuencias devastadoras porque fracasan en su tarea imposible de ayudar al adicto a dejar el consumo de drogas o alcohol, empiezan a sentir mucha culpabilidad, resentimiento y frustración. En cada fracaso aumenta el miedo a través de los intentos de actuar con suavidad y luego con dureza sin obtener resultados, porque típico que se hace de todo, ¿no? Actuar con dureza, con suavidad, manipulación de todo y no hay manera. Por el miedo y la falta de límites con firmeza, los familiares se vuelven apoyadores o facilitadores de la conducta destructiva del adicto. Claro, porque en el momento, te voy a dar un ejemplo, en el momento que tú sigues permitiendo que tu pareja siga llegando los fines de semana, parrandeando con sus amigos y tomado, y tú sigues apoyando esa conducta en lugar de decirle, mira, o buscamos ayuda profesional o esto se termina, ¿verdad? No, uno continúa con esa relación súper nociva, súper tóxica, que lo único que hace es afectar no solamente tu vida emocional, sino la vida de los hijos, si tienen hijos, pobres hijos. Hay grupos de reuniones para hijos adultos, de padres, ¿cómo que se llama? Alcohólicos o abusadores de sustancias. Hay grupos de apoyo de 12 pasos para los hijos adultos y también para los teenagers. Hay grupos también para gente joven de padres con problemas de alcoholismo. Así que yo recomiendo eso porque los hijos sufren mucho. Esos hijos que se vuelven adultos y ya tienen esa predisposición a crear esas adicciones o emocionalmente dañados, que también los puede llevar como resultado a también ser consumidores futuros adictos a las sustancias o a la bebida. ¿Ok? La codependencia permite que el comportamiento del otro le afecte al punto de llegar a obsesionarse con la idea de controlarlo y lo lleva a dejar de cuidar de sus propias necesidades con el fin de salvarlo. Vive a través del adicto. Ya lo expliqué y estas son las conclusiones. Bueno, espíritu de luz, espero haberte ayudado con el episodio de hoy. Recuerda que esta serie de episodios están perfectamente correlacionados. Estos enlaces te los dejaré aquí abajo en la descripción de este video. Y para yo poder continuar compartiendo esta información de valor y gratuita, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificación, apóyame con tu like y tus comentarios y comparte este video para todo aquel que lo necesite. Recuerda que eres espíritu de luz y que mereces brillar con luz propia y que Dios es la solución a todos tus problemas. Gracias y nos vemos en mi próximo episodio. Bendecidos con toda bendición espiritual.